Hola, buenos días, queridos amigos. Es una alegría volver otra vez a una emisión nueva de esta semana y vamos a tocar temas muy especiales que algunos lo van a recordar, más de uno lo van a recordar y lo vamos a compartir todos acá, los presentes, y queremos saber después la opinión de ustedes. Esperamos todos con mucha ansiedad vuestra, vuestra comunicación y vuestra devolución. Estamos con Frida. Hola Frida, ¿cómo te va? Bien, Mirta, buenos días. Dijiste muy bien, los vamos a recordar con mucha emoción porque a todos nos toca el tema de hoy. Esto es micrófono abierto, somos familia y realmente tenemos cosas muy lindas para recordar y para emocionarnos. Vamos a ver qué nos cuenta Eugenia. Buenos días, Eugenia. Buenos días, estamos en vivo por Twitch, Versión Radio. Escúchanos en diferido por YouTube Versión Radio. Bueno, vamos a ver a un pequeño corte. ¿Qué te parece? ¿Qué les parece? Vamos, Dani, ¿nos acompañás? ¿Siempre contigo? Vamos a un pequeño corte y enseguida volvemos. Bueno, volvemos de esta pequeña pausa. Hoy es un tema muy especial que más de uno va a tener que recordar, algunos porque lo han vivido por experiencia propia, otros porque lo han contado, porque han sido pequeños y se han enterado por vuestros padres. Y queríamos saber la opinión de todos los que estamos acá, cómo lo han vivido, cómo lo han escuchado, cómo mientras se han desarrollado en la vida hasta el día de hoy. ¿Qué sabe Frida vos? Bueno, acá me escribe mi hijo Jorge Weiss de una charla que tuvo con el Seide, con el abuelo. Cuando el Seide comenzó a buscar trabajo, él llegó en el año 1929. Apenas bajó del barco, se enteró que había un puesto de trabajo disponible a 50 cuadras de donde vivía. Y como no tenía nada de dinero y poder ahorrarse los 5 centavos que costaba el boleto, se caminó la ida y la vuelta, 50 cuadras. Cuando me contó la anécdota me dijo, gasté más en zapatos, pero no tenía un centavo. Esto habla de la cultura del inmigrante que vino a hacer la América, trabajando, ahorrando, cuidando centavo por centavo y hacer grande la América, hacer grande el país, hacer grande el continente. Una gran emoción recordar esto de mi abuelo, de mi padre, del abuelo de mi hijo. Así es una gran emoción, a más de uno le va a tocar muy, muy, muy de cerca,
y cada uno nos va a contar su experiencia de lo que sabe, de lo que recuerda sobre los migrantes. ¿Vos qué recordás? Dani. ¿Qué les parece? Si antes de empezar a recordar, porque hay muchos recuerdos dando vuelta y tenemos invitados también para eso que nos van a compartir, ¿qué les parece si vamos a un corte para poder Me concentrarnos parece mejor? buenísimo, hasta que se acostumbran nuestros invitados especiales. Claro. Y vamos a un corte, Dani, y enseguida volvemos. Estamos en micrófono abierto. En un día muy especial, porque siempre es un día especial hacer este programa con invitados especiales, como dijeron por aquí, y por supuesto con mucho material para disfrutar y escuchar. Ahora, Mirtu, tenemos algo muy especial. Tenemos que presentar a alguien. Sí, vamos a presentar a Enrique Cáceres, un audio sobre instrumentos musicales que trabajaron los inmigrantes. Pero mira qué lindo. ¿Te parece escucharlo? Sí, me encantaría. Vamos, dale. Cuando pensamos en los instrumentos que han viajado y que hoy día forman parte fundamental de muchos géneros folclóricos argentinos, nos encontramos con, hice una selección de, creo yo, los más significativos, que es la guitarra, por un lado, que hoy día la encontrás en, si no son todos, casi todos los géneros argentinos, el acordeón y bandoneón, que son muy similares, aunque tienen algunas diferencias tímbricas y en la construcción del instrumento, pero son muy similares, el violín, el piano y el clarinete. Por un lado tenemos la guitarra, que tiene sus orígenes, se remonta aún mucho más atrás, en Grecia y Roma, con la cítara, después evoluciona a lo que es el laúd, que en mucha música árabe lo van a encontrar, y termina en la versión que hoy día conocemos como la guitarra, proveniente de España principalmente. Después nos encontramos con el acordeón y bandoneón, de origen alemán, que no sufre ningún cambio y también es fundamental en muchos géneros argentinos. Después nos encontramos con el violín, de origen italiano, que también forma parte de algunos géneros en particular, es muy característico. Después tenemos el piano, otro instrumento melódico armónico, fundamental para la composición y que ha sabido acompañar también muchos de los géneros que hoy día entendemos como folclóricos argentinos. Y por último, y es el clarinete, instrumento de viento considerado de madera, que se ha viajado. Su incorporación quizá no está tan presente, pero sí es también eje fundamental de la sonoridad de estas olas migratorias. Enrique, querido, nos armaste la orquesta, ¿eh? Una orquesta típicamente europea, podemos decir, Leo, porque muy heterogénea la cantidad de instrumentos y además cómo Enrique fue precisando cada dato sobre cada uno de ellos. Sí, y uno que piensa que lo escuchaba a Pichuco con el acordeón y que era parte de él, que él trajo el acordeón y resulta que no. Es una falacia, ¿eh? Nos engañó Troilo. Sí. Nos engañó Pichuco, ¿eh? No, Raúl, digo, puede ser que parta de esto, bueno, hay muchos músicos argentinos, pero bueno, este dato de Enrique como que nos desasna, Mirta, a conocer otras cuestiones, ¿no? Otras cuestiones, otras experiencias también, porque como dije al principio, son experiencias vividas y otras contadas, según la edad que uno haya tenido en ese momento. Eugenia, ¿qué recordás? Ay, recuerdo lo que contaban, porque mis padres fueron argentinos, pero sus familias venían, unas de Inglaterra, de Londres. El hermano mayor de mi mamá era el gerente de una compañía de trenes. Y cuando en Argentina se instala el primer tren, la compañía esa lo manda a él a Buenos Aires
a ocupar el lugar de gerente general de la primera línea que tiene coches importados y que es la línea ahí. Eso es lo que hace que mis padres sean argentinos, porque su padre y su abuelo habían sido los rabinos de Polonia, en Varsovia, y tuvieron que escapar del primer pogrom. Por eso ellos salieron por Estrasburgo y creían que iban a Brasil, pero no tuvieron la visa o no sé qué trámites se hacían en ese momento y fueron a parar a la querida Buenos Aires. ¡Qué travesía, Eugenia! Por Dios, increíble esto. Buenos Aires y a escuchar la música también que ellos nos trajeron, ¿no? Porque nos trajeron instrumentos, como bien dijimos, ¿y qué más nos trajeron? También, a ver, Mirta. Ahora vamos a escuchar un audio sobre música que trajeron los inmigrantes. La música, eso, o sea que trajeron instrumentos y música. Claro. Bien, ¿y a quién se lo pedimos esto? Mira, ¿la opinión? No, el audio, ¿a quién se lo pedimos? Al maestro, al magíster. Maestro. ¿Cómo se llama nuestro operador? Cáceres. ¿Cómo se llama nuestro operador? Daniel. Daniel. Y ahora sí, vamos a escuchar a Enrique con este segundo audio sobre la música. Dale. Pensando en los géneros musicales, creo que hay dos grandes aspectos quizá a ver. Uno son esos géneros que llegaron con los inmigrantes como parte de su identidad y que los cambios que sufrieron han sido circunstanciales y de la evolución propia de lo que puede llegar a ser cualquier género musical. Y otros son esos géneros musicales que se conformaron con la fusión y la mezcla de las olas migratorias y la gente que vivía en el territorio argentino. Voy a hacer un breve repaso de algunos géneros, también tomando en cuenta los instrumentos que recién mencioné. Por un lado tenemos el tango. Creo que el tango es uno de los géneros más emblemáticos porteños, en donde nos encontramos la presencia del bandoneón, del piano, las guitarras, el violín, en donde el bandoneón es el corazón del sonido del tango, sabiendo que el tango tiene sus orígenes en los criollos, uruguayos, con el candombe, esa parte africana también que aparece, y con la migración europea. Después nos encontramos con la samba y la chacarera, donde ahí encontramos el violín, instrumento italiano, que hoy día en la chacarera el violín es un sonido característico. Después tenemos el chamamé, que es en la zona más litoral, en donde también tenemos el acordeón ahí, que forma parte de la estructura y el sonido del folclore argentino. Y por último, teniendo en cuenta los instrumentos que recién mencioné, tenemos la música klezmer. Que la música klezmer es música judía de Europa del Este, en donde nos vamos a encontrar también en su sonoridad el clarinete, el violín, el acordeón. Raúl, ¿qué te pareció de toda la música que vino y que acá se conjugó entre todos? ¿Cuál es la música que a vos te gusta, que ahora escuchás? Es que me gusta ahora, me gusta mucho el tango, me gusta el folclore también, cuando tiene relación con lo que traían mis antepasados acá, más aún, pero la verdad es que yo no viví esa transición, porque yo era muy chico y mis abuelos eran los grandes, y todo lo que seguí de la música y de la cultura y todo lo demás estaba dado por mis abuelos, que después lo toman mis padres, y yo a duras penas sí puedo tomar la médula, pero no vivirla. Yo tengo que saber reconocer que mi familia estaba
conformada por mucha gente distinta. Tenía una abuela de Palestina, tenía un abuelo de Turquía, tenía un abuelo de Jerusalén, tenía un abuelo, es decir, que era muy, 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 muy largo la cosa. Se iban casando entre ellos y uno vivía en Alepo y el otro vivía en Palestina. Claro, pero todo eso te trajo y tenés en tus raíces toda esa conjunción musical. Sí, sí, sí. Que la vas conociendo a medida que fuiste creciendo. Sí, por lo general es todo sefaradí. No, yo no participé no tuvimos participación en ningún caso con los instrumentos que nombrábamos recién y que yo no los vivía. Yo no los vivía primero porque no tenía ningún pariente que me hubiera enseñado a tocar eso. Lo mucho que tuve fue cuando ya era grande el piano, pero además porque los costos de esas cosas no daban para que mis parientes pudieran comprarlos. Mi abuelo vendía pañuelos en la calle Corrientes. Un poco lo que dijo Frida, claro, ¿no? Claro, un poco viene a colación de lo que dijo nuestra editorialista el día de hoy. Por otro lado, escuchábamos de parte de Enrique un género que creo que transcurría en la Segunda Guerra Mundial y empezaba a generarse este instrumento tan peculiar, a mí me fascina, que es el clarinete. Y es como diríamos el instrumento yiddish, porque tiene que ver con el klezmer como género. Sí, Rosy. Lo que puedo saber es yo no nací en otro país, mis padres eran de otro país, sabía por mi madre que mi padre tocaba el clarinete, pero ella se cansó y se lo partió, así que no pude. Bueno, está bien, perfecto. Sí. Los blanqueos que aparecen en el aire, me Sí, encanta sí. lo de Rosy. Bien, Bueno, bien es ahí. lo que me enteré, pero venimos de familia de músicos y nos Mirá. gusta mucho. ¿Te gusta? Sí, por eso estás con Enrique, nuestro gran amigo. Estoy con Enrique porque me convocó por hablar de tango, hablar de música, y salimos hablando todo el tiempo de tango con Alberto, que sabe mucho. Que sabe mucho, y claramente. Decimos cantar y todo, pasamos muy bien. Bien, volviendo al klezmer, acá la compañera Mirta quería comentar algo, ¿sí? Sobre este Yo género. tengo que recordar, son las fiestas ya un poquitito más grande, que se hacía en un salón donde nosotros vivíamos. Era un templo que al mismo tiempo se alquilaba el salón. Y lo que más se escuchaba era la música de los casamientos, compromisos, bar mitzvah, y toda esta música muy tradicional de los klezmer, música judía. Otra cosa no recuerdo porque no la escuchaba. No la escuchaba por la edad que tenía y porque no era continuada en mi casa. Así que me encantaba. Hasta el día de hoy me encanta porque me levanta el ánimo. Es muy alegre. Sin duda, es una música alegre. Digo, muchos de los grupos hoy que conocemos, aquí estuvo en nuestra inauguración, el grupo KEF, de alguna manera proviene del klezmer. Te levanta, ¿no? te levanta. ¿No? ¿Se acuerdan cuando bailamos? ¿Se acuerdan? Sí. ¿Te acuerdas, Fridi? ¿Te acuerdas, Euge? Bueno, por eso, tiene raíces del klezmer. Hermosa esa inauguración de nuestra querida radio, por cierto, y micrófono abierto. Bueno, yo creo, Leo, podemos ir escuchando una conclusión de Enrique. Enrique Dale. nos dejó una conclusión. Dale. Nos ¿Sí? dejó una conclusión para que nosotros también hagamos la propia. Para Ahí que está. nosotros también hagamos la propia, digo. Exacto, ¿les parece? ¿Vamos a escucharlo? Muy bueno, muy buena idea. Va. Vamos a escucharla, Dani, ¿qué te parece? Pensando en los géneros musicales, creo que hay dos grandes aspectos quizá a ver. Uno son esos géneros que llegaron con los inmigrantes como parte de su identidad y que los cambios que sufrieron han sido circunstanciales y de la evolución propia de lo que puede llegar a ser cualquier género musical. Y otros son esos géneros musicales que se conformaron con la fusión y la mezcla de las olas migratorias
y la gente que vivía en el territorio argentino. Voy a hacer un breve repaso de algunos géneros, también tomando en cuenta los instrumentos que recién mencioné. Por un lado tenemos el tango. Creo que el tango es uno de los géneros más emblemáticos porteños, en donde nos encontramos la presencia del bandoneón, el piano, las guitarras, el violín, en donde el bandoneón es el corazón del sonido del tango, sabiendo que el tango tiene sus orígenes en los criollos, uruguayos, con el candombe, esa parte africana también que aparece, y con la migración europea. Después nos encontramos con la samba y la chacarera, donde ahí encontramos el violín, instrumento italiano, que hoy día en la chacarera el violín es un sonido característico. Después tenemos el chamamé, que es en la zona más litoral, en donde también tenemos el acordeón ahí, que forma parte de la estructura y el sonido del folclore argentino. Y por último, teniendo en cuenta los instrumentos que recién mencioné, tenemos la música klezmer. Que la música klezmer es música judía de Europa del Este, en donde nos vamos a encontrar también en su sonoridad el clarinete, el violín, el acordeón. Escuchamos una suerte de conclusión del amigo Enrique, al cual le agradecemos, ¿no? Enrique Cáceres, ¿sí? Un aplauso para Enrique, por favor, maestro. Gracias, Enrique. Enrique, que está todos los viernes por aquí en el estudio, ¿sí? de Radio Beición, ¿no, Leo? Hace un programa especial. Hace un programa especial todos los viernes aquí. Así es. Porque esta programación de Radio Beición está con todo. Está con todo, Raúl. Es impresionante todo lo que le ofrecemos al oyente de Radio Beición. Pero tenemos aquí a una invitada especial, Mirta. Sí, tenemos una invitada especial. A ver, ¿qué nos podés contar, Mari, de tu experiencia? De la música árabe, en este caso. ¿Qué música escuchabas? Lo que pasa es que yo vine de Marruecos y ya a los 13 años y escuchaba únicamente, aparte de la música de jazz, de foxtrot y todo, había mucha música árabe porque Marruecos es árabe. Así que me acuerdo mucho de eso, cómo bailaban las chicas. ¿Cómo era el movimiento? Es siempre un movimiento, ¿no? Bastante sensual. Pero nos divertíamos mucho. Y todas las muchachas que teníamos en Marruecos eran nuestras ayudantes y nunca tuvimos diferencias con ellas. La verdad que la pasábamos muy bien. Extraño mucho a Marruecos. La verdad que sí. Bueno, ahí está el testimonio de nuestra compañera, sí, una de las invitadas especiales, que luego va a hablar sobre inmigración ahora en el próximo bloque. Pero si te parece, Mirta. Vamos a un corte, un pequeño corte, Dani, ¿qué te parece? Y enseguida volvemos. Bueno, después de esta pequeña pausa, le vamos a preguntar a Mari qué recuerda su experiencia, qué tiene para contarnos su experiencia de migración. Bueno, los recuerdos son varios, pero no puedo contarlos todos porque sería mucho tiempo. Yo recuerdo que llegué a Argentina y, bueno, yo hablo francés y cambiar de idioma me costó muchísimo. Por suerte llegué a fines de año y las clases empezaban en marzo y una sobrina me pudo enseñar algunas palabras. Y después el ambiente era también muy distinto, la música, y en el entorno también era difícil de entender, porque es muy distinta la forma de vida de allá que la de acá. No es igual, pero uno se va acostumbrado con el tiempo y me siento feliz de estar en Argentina. El problema era que en Marruecos ya no se podía estar, porque ya los árabes querían la independencia de Francia y vivir como judíos en Marruecos era muy peligroso. Estás con todos los árabes encima y tuvimos que venir a la Argentina. Y ese es el tema que me trajo acá. Es una historia, claro, que vos recordás y acá, por suerte, formaste tu familia, tenés hijas hermosas, nietos, bisnietos. Y eso es una alegría incalculable. Sí, volví a hacer mi vida completamente. Raúl, ¿qué nos podés contar de tus recuerdos? Bueno, el recuerdo más que a mí me llama mucho más la atención es el de mis abuelos, mi abuelo de Alepo y mi abuela de Palestina. Recuerden que en esa época Palestina era lo que hoy es Israel.
es decir, ella vivía en un lugar que no existía. Tuvieron 11 hijos. 11 hijos, 4 mujeres y 7 varones. Todos esos hijos trabajaron, pero muchísimo, para poder subsistir y para poder ir adelantándose en cuanto al nivel de vida y todo lo demás, de vender pañuelos en la calle Corrientes, terminaron algunos de ellos haciendo edificaciones, es decir, que pasaron a ser comerciantes y tener empresas importantes en la Argentina, y llama la atención verlos a ellos hoy, todavía juntos. No mi abuelo, no, por supuesto, porque mi abuelo ya falleció, mi papá también, pero cuando ellos tuvieron una edad de trabajo, estaban trabajando todos juntos. Así abrieron varios negocios, porque eran 11. Entonces mi papá, que era el mayor, lo que hacía era alquilaba locales y ponía un hermano en cada local. Y así hizo una cadena de venta de productos de la nada, prácticamente. Bueno, esa es la experiencia de todos los migrantes que llegaron a la Argentina y vieron crecer, gracias a ellos, en la Argentina. A todos ellos. ¿Es verdad? Sí, sí. ¿Qué te parece? Sí, sí, sí. Es así. En Rosario también. En Rosario también fue mucha gente de las nuestras y levantaron la ciudad de Rosario. La mayoría son de Genasí y siguen estando ahí, creo, muchos de ellos. En la Argentina, el emigrante levantó mucho el país de la Argentina. No podemos decir nada. Es cierto. Eugenia, ¿qué podés decirnos? Y de la lucha que fue para todos estos inmigrantes llegar a algo. Nadie se quedó con los brazos cruzados, todos salieron a luchar por el pan o no pan, por el porvenir. El porvenir era lo primero que se hablaba en la mesa, de qué faltaba, qué se necesitaba. Ahora lo que me llamó mucho la atención es que a mi mamá, que era la única mujer de todos ellos varones, la mandaron a estudiar piano. Ahora, ¿quién manda a estudiar piano? Manda a estudiar inteligencia artificial. Cambió el mundo. Pero ¿qué? ¿Somos más felices ahora de lo que todos ellos lucharon por construir esta Argentina? Estamos hablando del siglo XXI con la inteligencia artificial. Éramos más familiares en esa época. Yo creo que... En esa época éramos familiares, la familia era lo primero que había que pensar, los hijos, los nietos, inclusive los que tenían bisnietos. Ahora, con el modernismo se ha separado mucho la familia. Uno va a China, otro va a Estados Unidos, y otro se queda en Argentina, se toma un avión y en un par de horas está en la galaxia, más o menos. Me parece que ellos, digo los inmigrantes, lucharon todos juntos. Ahora hay más separaciones en la familia. No, un hermano no busca que el otro hermano tenga lo mismo o consiga un puesto. Ahora lucha cada uno por su lado. Y eso nos muestra que un siglo fue de una manera y este siglo es completamente diferente.
En la época que mis padres fueron inmigrantes, la prioridad número 1 era alcanzar a tener un techo propio. Esa era la prioridad básica. Tener un techo propio era la coronación de todo el esfuerzo. Tener el techo propio, no andar corriendo. Yo me acuerdo cuando estaba en primer grado, el primer año tuve que cambiar como 4 veces de escuela, porque cada vez que mi papá cambiaba de trabajo, me cambiaban de escuela para no tener que viajar, no tener que gastar en viaje para ir al trabajo. Y bueno, hasta que tenía 12 años, estaba en 6º grado, ahora es 7º, ahí nos mudamos a la casa propia, la coronación del sueño del inmigrante. Escúchanos en diferido por YouTube, versión radio. Gracias, así nos escuchan todos después. No. ¿Sí? Nos encantaría que nos escuchen porque es un tema muy importante, muy lindo. Sí, Hay muchos recuerdos. y que nos hagan comentarios también de sus recuerdos, que los compartan. Es verdad. Raúl, ¿vos qué pensás de lo que hicieron los inmigrantes en general? Y yo lo que puedo decir es que toda mi familia, lo único que veía yo era tipos que se levantaban temprano, mujeres que estaban trabajando y tipos que se levantaban temprano para laburar y salían uno para cada negocio y vivían trabajando. Ellos vivían trabajando para no tener que pasar ningún tipo de necesidades sin que poder cumplirlas. Y creo que era algo importante también, que lo que querían más allá de la vivienda era dejarnos una educación a todos nosotros. Sí. Que hay algo que nos estamos olvidando. Eso creo que era lo más importante de todo. No sé qué les parece. Imagínense, mi padre fue la primer camada de escultores que tuvo la Argentina. En los 31 escultores que salieron estaba mi papá. Y mi mamá estudió en el Conservatorio Alberto Williams y salió la primer concertista. Y ella, en lugar de dedicarse a ella, se dedicó a los hijos. ¿Y qué fue? Nada más que una profesora que iba a dar clases en las casas diferentes donde la llamaban para dar clase a los hijos de esa gente. No se dedicó a desarrollar su carrera. Bueno, a ver, obviamente que en el círculo de inmigrantes hubo gente que se dedicó sí a su carrera y se formó y abrió el mundo al conocimiento, y otros que bueno, que también en la manutención de la familia y demás, también siguieron, digamos, los criterios que desarrollaban en sus países de origen, ¿no? Me parece que es bastante heterogénea esa percepción. Supongo que el oyente del otro lado también, ¿no? Algunos que están escuchando dirán, no, porque mi abuelo llegó de esta manera y bueno, no, y mi abuelo se armó un pequeño negocio y pudo salir adelante en forma pujante, como contaba Raúl. Bueno, cada historia tiene un sentido y está buenísimo. A ver, sí, Mari, a ver qué querías decir algo. Con pala y pico, y trabajaron mucho para que el país progresara. Los inmigrantes no se quedan de brazos cruzados. Acá trabajaron mucho para levantar el país, un país que todavía estaba muy atrás, con la gente que no quería trabajar. Y acá es una lástima porque tenemos un país re hermoso, con todos los climas, y que se puede sembrar lo que se quiera. Y acá no lo hacen. Es una lástima porque es un país hermoso
y muy bonito. Totalmente. Por eso, Mari, hoy hacemos un programa especial para ellos y ellas, los inmigrantes, ¿sí? Que nos están escuchando seguramente muchos de ellos, si Dios quiere. Y bueno, y hoy hemos dedicado, gracias a ustedes, porque ustedes gestionaron este programa, esta posibilidad de este martes 2 de septiembre. Gallegos, italianos, franceses, de todo vinieron Todos, acá todos. y todos levantaron el hombro. Ahí estamos. Bueno, Mirtu, vamos a hacer como una conclusión de este tema, si te parece. Sí, me parece que todos los que deben estar escuchando deben recordar, se deben asemejar las historias que han pasado, que son muy parecidas. Seguramente que más de una dice, ay, a mí me pasó lo mismo, ay, esos recuerdos que me traen ustedes, cómo me gustaría escucharlos, pero ojalá que se comunique con nosotros en Radio Visión, micrófono abierto, para poder escucharlos. Eso sería lo ideal. A ver si coincidimos todos los que estamos, los que somos inmigrantes, si sentimos y vivimos algo parecido. Eso sería genial, ¿no les parece? Sí. ¿Vamos a ir a un corte? Dale, Vamos a la Dani, pausa. vamos a un pequeño corte y enseguida volvemos. Radio desde Argentina para el mundo. Bueno, yo creo que para terminar hay algo importantísimo que nos dejamos de lado, que es la tradición culinaria que trajo cada uno de los inmigrantes, ¿sí? Que es una manera que sigue siendo una manera de vincularse con la tierra añorada, ¿no? Poner en la mesa, qué sé yo, a ver, los ñoquis, ¿o qué? A ver la tradición, ¿Qué nos traes Mari, vos, Mari? ¿qué pondrías en tu mesa? Ahí se come mucha papa y mucha pimienta. Mucha pimienta. Hablaste antes de una comida muy rica. La fina. Exacto. ¿Qué es? Y es una especie de, más bien un caldo, que se le pone carne, papa, batata y aparte mucha carne, y se deja cocinar y garbanzos. Se pone garbanzos. Y después, antes de Shabbat, antes que empiece Shabbat, se hace un caramelo y se le pone adentro. Se le pone varios huevos porque es un huevo de Shabbat para cada uno. Y queda marroncita, no queda dulce porque como tiene tanta pimienta, nuez moscada, entonces eso no se nota que tiene caramelo, pero queda así marroncita. La próxima nos vas a tener que traer la cantidad exacta de ingredientes porque es muy explosiva, me parece. No tiene tanto explosiva, ¿no? Porque como tiene canela también es como que y el caramelo lo suaviza. Para nuestros oyentes, ¿qué es Shabbat? ¿Qué es el Shabbat? Para oyentes que no saben. Y cuando sale la primera estrella del viernes hasta el sábado a la noche que termina con la primera estrella. Exactamente. Rosa, ¿qué nos podés decir vos respecto a lo que estamos hablando? De lo culinario, ¿no? Lo culinario. Exactamente. Bueno, es heredar las comidas de mi madre, enseñarle a cocinar las comidas de mi madre, muy, muy ricas también. Pero la de Mari es un poquito explosiva, me parece que acompañada con un juguito de limón, porque me parece muy fuerte, no sé. Nosotros damos comidas más sencillas, niños envueltos, fatay, quepe, las comidas conocidas. Oh, qué rico, sí, también. Sí. Muy de fiesta. Pero esta es muy elaborada, esta comida de Mari. Bien. Mucha pimienta. ¿Qué te parece, Frida, vos que sos como yo, askenazí? ¿Qué es lo que más te recuerda? No, yo hasta venir aquí al hogar, hasta hace 5 años, yo cocinaba en mi casa comida ashkenazí, gefilte Fisch, Knishe, Varenike, Kreplach, las especialidades ashkenazíes, ¿Y qué es comida ashkenazí? la comida europea, comida pobre. ¿Por qué comida pobre? A ver, ¿por qué? Comida pobre porque las papas, se consumía mucha papa, los knishes llevan papas,
Los vareni que llevan papa algunos. Los Bueno, vareni que llevan papas. Todo llevan- de la madre tierra, digamos, Claro, ¿no? y Exactamente. mucha harina. Mucha masa. Después el gefilte fish lleva una mezcla de pescado. La dieta te la debo, sería, ¿no? Bueno, depende de la cantidad que consumas. Ah, ahí estamos, sí, tenés razón, Si sí. tenés límite podés comer. Claro, a nosotros nos encantaba. Empecemos por ahí. Claro, bueno. Todo lo que nombraste en las que nací, lo que más nos gustaba era justamente esa comida. Claro, pero era comida de pobre. Mira, estábamos acostumbradas a esa, ¿Y qué? no conocíamos otra. Y qué rica. Claro, para nosotros era riquísima. Sobre todo el sabor de la madre, de todo lo que cocinaba, era muy Y especial. lleva un poquito de esto, un poquito de aquello. Así es. Un poquito de sal, un poquito de pimienta, un poquito de azúcar. Todo era un Así es. poquito y nada era medida. Con la punta de los 3 dedos. Exacto. Sí, claro. Con eso era la medida. Digamos que también los italianos trajeron la pizza, que no es la pizza que nosotros conocemos, porque No, era una exacto. comida de pobre, ¿no es cierto? También, también, también claro. era la masa y un poquito de tomate arriba y nada más. Yo creo que la pizza de los inmigrantes superó holgadamente a la pizza italiana. Yo tuve la posibilidad en Italia de comerla, la verdad. Esta pizza supera, pero La pizza argentina holgadamente. es la mejor. Es la del mejor mundo. lejos, ¿eh? Claro, Muy pero rica. ellos trajeron. Pero ellos la trajeron, tenemos que Trajeron- reconocer una parte. La americana. Bueno, hay un yankee suelto en Hollywood. Acá tenemos un operador que nos pone de Bienvenido, fuego. Yankee. Bueno, ok. Siempre disidente. Viste que siempre disidente. Sí, sí. Nuestro operador magíster lo tenemos a Dani Saavedra, que está con Raúl, nosotros. ¿vos recordás alguna comida que tengas en tu memoria? Sí, claro. ¿Cuál, por ejemplo? El maú de batata, el quipe, Las Maggi. la mallín, sí, muchas otras comidas. esa La comida bamia, La de parra, la que se vuelve la hoja con de parra, carne, sí, hoja de parra. Niño envuelto. Niños envueltos. la más típica, ¿no es cierto? Sí. La que más se usa, La que más se usa creo que es el mallín. es la Maggi. Sí. Bueno, Bien. eso es rico, ¿eh? Es rico de verdad. Es rico de verdad. Siento, Leo, el aroma porque nos estamos acercando a las 12 y no sé si están preparando algo por acá, porque está porque- tejido de la mejor cocina acá, ¿eh? Bueno, Europea, sí. marroquí, Van llegando los etcétera. aromas. La buceca también. La buceca, ¿no? Una cosa pasta increíble. de los domingos. La pasta de los tuta. domingos. Lo mejor de lo mejor llegó a... A ver, pero, Hasta de los domingos yo no conocía. pero digo, esta cosa, ¿no? Como lo culinario también, la paella unió a la familia y a las comunidades, porque era una manera de Vos sabés, conocerse. eso es lo que estaba pensando, cómo unió a las comunidades. Viste que nos estábamos, es como que todos nos estábamos adaptando a todo. A todo. Y todo nos gustaba. Todo nos gusta. Sí, y esta cosa, como dijo Mari, de que la familia antes era muy importante porque se reunía, y cómo se reunía por ahí una familia sefardí con una italiana y llevaba sus platos y los intercambiaba. Y ahí fue este intercambio cultural a partir de la cocina. Yo te muestro lo que comía y en mi tierra y vos mostrame lo tuyo. Eso me parece Mira, muy valioso. Es- Esto sería interesante porque no lo conocía. ¿No? Esa integración. En la religión judía no la sé existir. religión no era la que vos decís Sí. italiana, la otra que nombraste tampoco la conocía, que se compartían. Que se compartían, sí, pero se compartían a partir de presentar a la familia, ¿no? De Exactamente. llevar a la familia, a los hijos, los nietos, todo junto. En los Sí. conventillos se come. Exacto, Claro, ahí fue sobre donde todo. nació Había este una inter... mesa larga Exacto. En los conventillos se daba ese mix. y esa cada mixtura. uno venía con su plato. Con su plato y lo compartía. Exacto. Y siempre con respeto, ¿no? Esto de la convivencia sociocultural se daba en esos momentos. Habría que ver en este momento, ¿no? Cómo juega esto que dijimos con Mirta. En la casa de mi suegra Allá, moramos ¿no? solamente. A ver, Mari. En la casa de mi suegra los viernes éramos entre 30 y 40 personas. Invitaba a todo el mundo, hasta los consuegros, que venían del 11 a Flores. Y no faltaba nadie, era terrible.
Y venían con su platito también. No. Bueno, cuando Mi quiera suegra- nos dice. No, mi suegra. Cuando quiera nos dice no, y hace vamos. hace 40 años mi suegra hacía todo. 44. Mío. Bueno, esas familias largas, ¿no? Que se generaban estos encuentros tan lindos y de integración, básicamente cultural, ¿Y ¿no? qué Básicamente. hizo que todo cambiara? Eso lo dejamos para un próximo programa, Auge, ¿qué te parece? ¿Podríamos ¿Sí? profundizar en otro Claro que programa? sí, claro que sí. La problemática en relación a El cambio. esas fracturas, esas fisuras en las familias en varios términos. Exactamente, en esos cambios. Ahí va. Bueno, Mirtu, Dale. ¿Qué Vamos. te parece? ¿Vamos a Dani? ¿vamos a Dani un toquecito? ¿Vamos a un...? Bueno, acá me piden un toquecito. Quiere decir que vamos a un corte, un pequeño corte, y enseguida volvemos. Bueno. Micrófono abierto. Qué lindo. Por Beición Radio Emotivo. 11:26 de la mañana, Mirtu. 11:26 de la mañana, te damos la bienvenida. Estamos muy contentos. Muchas gracias. Estoy muy feliz de estar nuevamente por aquí y haberse preocupado por mi salud y demás. Estamos mejorando de a poco, pero bueno, fue un trance. Pero gracias por el cariño, por el bien cariño. ganado, porque vos sabés que te queremos mucho, son muy necesarios. Todos son necesarios. Todos son necesarios. Todos son necesarios. Por lo que dice. Pero, bienvenido. Gracias. Vos cuidate, Ojalá que te vení, sentate. mejores. Vení, como dijo Frida, vení, sentate, no te pares más. No, Como en la radio. acá te quedás. Acá me No, quedo. pero Eh, fuera del programa. Matías, cuídate. Bueno, ok. Acá te habla. La bobe. Bueno, Sabe que lo tiene. Dale, gracias buenísimo. por tu opinión. Todas vos. Coincidimos todo con lo que dicen. 2:30, yo soy como 20 nietos. Vamos a un pequeño corte, pero antes les quería contar una cosa. Les pedimos a todos que recordemos al doctor Favaloro, que no lo olvidemos, sobre todo los jóvenes que no lo han conocido, que los maestros, los educadores, que tengan la posibilidad de estar al frente de un aula, que lo recuerden, porque realmente se lo merece. Él dio la vida por todos nosotros y la perdió por todos nosotros. Le pido por favor que ojalá que se cumpla. Bueno, nos despedimos con ese lindo programa. ¿Qué te parece, Dani? Nos despedimos hasta la próxima. Porque esto fue... Micrófono abierto, Beición. Somos familia. Somos familia. Chau a todos. Chau, gente. Hasta luego. Chau. Mi querida, para